Me llamo Javier Vargas Montoya, tengo 78 años, y esta es la historia de cómo mi único hijo me traicionó de la manera más cruel que un padre puede imaginar, y cómo esa traición me llevó a descubrir el verdadero significado del legado y el amor incondicional. Si están escuchando esta historia, les pido que se queden conmigo hasta el final, porque lo que voy a contarles no es solo mi dolor, sino también mi liberación. Compartan esta historia si conocen a alguien que necesite escucharla. Dejen sus comentarios sobre sus propias experiencias familiares y suscríbanse para más historias reales que tocan el alma. Porque a veces, las verdades más duras son las que más necesitamos compartir. Vivo solo en la casa que construí con mis propias manos hace 43 años en el barrio de Triana, en Sevilla. Es una casa modesta pero digna, con sus paredes encaladas que brillan bajo el sol andaluz, sus tejas rojas que han resistido décadas de veranos abrasadores e inviernos húmedos, y un pequeño patio interior donde mi difunta Isabel plantó jazmines que todavía perfuman las noches de primavera. Cada mañana me despierto a las 7 en punto, no porque tenga que hacerlo, sino porque después de 50 años levantándome a esa hora para ir al taller de carpintería, mi cuerpo se niega a cambiar sus costumbres. El reloj de péndulo que heredé de mi padre marca cada segundo con una precisión implacable, y en el silencio de la casa vacía, ese tic-tac se ha convertido en mi única compañía constante, un recordatorio metronómico de que el tiempo sigue pasando, aunque yo me sienta detenido en un presente sin propósito. Mi rutina diaria es simple y meticulosa, casi ritual en su precisión. Preparo mi café en la misma taza de porcelana que Isabel me regaló. En nuestro 10º aniversario, 2 cucharadas de azúcar, un chorrito de leche, removiendo exactamente 3 veces en el sentido de las agujas del reloj. Desayuno pan tostado con aceite de oliva y tomate, sentado en la misma silla de la cocina desde la que puedo ver el naranjo del patio. Ese árbol que planté el día que nació Mateo, mi hijo, hace 45 años. Mientras como, observo cómo los gorriones se pelean por las migas que les dejo en el alféizar de la ventana, y me pregunto si ellos también sienten la soledad cuando sus crías abandonan el nido, o si solo los humanos somos tan necios como para esperar que el amor filial perdure más allá de la necesidad. La casa está impecablemente ordenada, cada objeto en su lugar, cada superficie libre de polvo, porque mantener el orden externo es mi manera de combatir el caos interno que amenaza con consumirme desde que Isabel murió hace 3 años. Su ausencia todavía pesa en cada habitación como una presencia fantasmal, en la silla vacía frente a la televisión donde ella tejía mientras veíamos las noticias, en el lado derecho de la cama que permanece intacto, con su almohada todavía hundida en el centro, como si acabara de levantarse, en el armario donde su ropa cuelga inmóvil, conservando débilmente su aroma a lavanda y jabón de Marsella. A veces, cuando el silencio se vuelve insoportable, hablo con ella. Le cuento sobre mi día, sobre las noticias del barrio, sobre cómo Mateo está tan ocupado con su vida en Madrid que apenas tiene tiempo para llamar a su viejo padre. Mateo, mi Mateo, el niño por el que sacrifiqué tanto, por el que trabajé horas extras tallando muebles hasta que mis manos sangraban, por el que vendí mi Seat 600 del año 1965, mi orgullo y alegría, para pagar su matrícula en la universidad. Recuerdo el día que se fue a Madrid para estudiar ingeniería, cómo Isabel lloró en silencio mientras preparaba su maleta, doblando cada camisa con el cuidado de quien guarda tesoros, y cómo yo fingí que no se me quebraba la voz cuando le dije que estaba orgulloso de él, que era su oportunidad de ser algo más que un simple carpintero como su padre. Durante años,
Cada céntimo extra que ganaba iba directamente a su cuenta bancaria para sus gastos en la capital, para que pudiera concentrarse en sus estudios sin preocupaciones, para que no tuviera que trabajar en bares como otros estudiantes, para que pudiera mantener la dignidad que yo nunca quise que perdiera. Fue un martes de febrero cuando todo comenzó a desmoronarse, aunque en ese momento no lo supe. El día había amanecido gris y húmedo, con esa humedad sevillana que se te mete en los huesos y no te suelta hasta bien entrada la primavera. Estaba en el salón, puliendo con aceite de linaza una mesita de nogal que había restaurado para mantenerme ocupado, cuando sentí el primer dolor. Fue como si una mano invisible me apretara el pecho, exprimiendo mi corazón como si fuera una esponja. El dolor irradiaba hacia mi brazo izquierdo y de repente el aire se volvió espeso, difícil de respirar. La lata de aceite se me cayó de las manos, derramándose sobre la alfombra persa que Isabel había comprado en el Rastro hace 20 años. Pero no me importó. Con manos temblorosas busqué mi teléfono móvil, ese aparato moderno que Mateo insistió en que tuviera por si acaso, y marqué su número, el único que tengo memorizado además del de emergencias. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, cada tono como una eternidad, mientras el dolor pulsaba en mi pecho como un tambor de guerra. Finalmente, escuché su voz, pero no era la voz cálida y preocupada que esperaba. «Papá, ahora no es buen momento», dijo con ese tono apresurado que había empezado a usar conmigo desde que se casó con Sofía hace 5 años. Traté de explicarle, con la voz entrecortada por el dolor y el miedo, que algo andaba mal, que mi pecho, que no podía respirar bien. «Seguro que es solo ansiedad, papá. Ya sabes cómo te pones desde que murió mamá. Tómate una tila y acuéstate un rato. Estoy en casa de los padres de Sofía. Es su aniversario. Te llamo luego, ¿vale?» Y colgó. Así, sin más, como si acabara de decirle que se me había acabado el café, no que creía que me estaba muriendo. Me quedé sentado en el sofá, el teléfono todavía en la mano, mirando la pantalla negra como si pudiera hacer que volviera a sonar, que Mateo se diera cuenta de su error y me llamara de vuelta, preocupado, diciendo que ya venía, que llamaría a una ambulancia, que todo estaría bien. Pero el teléfono permaneció silencioso. Y yo me quedé allí, solo con mi dolor, tanto el físico como el otro, ese dolor más profundo que empezaba a germinar en mi pecho junto al que amenazaba mi corazón. Finalmente, cuando el dolor físico remitió lo suficiente como para poder moverme, llamé yo mismo a un taxi para ir al hospital. El taxista, un hombre joven con acento argentino, me ayudó a entrar en urgencias, más preocupado por mí que mi propio hijo. Los médicos dijeron que había sido una angina de pecho, una advertencia. Me explicó la doctora Martínez, con esa mezcla de profesionalismo y compasión que solo los buenos médicos saben mostrar. Me tuvieron en observación durante 24 horas, conectado a máquinas que pitaban y zumbaban, rodeado de otros ancianos en situaciones similares, algunos con familia revoloteando alrededor de sus camas, otros tan solos como yo. Durante esas 24 horas, mi teléfono sonó exactamente 0 veces. Ninguna llamada de Mateo, ningún mensaje preguntando cómo estaba, nada. Cuando finalmente me dieron el alta, con una bolsa de medicamentos y una lista de recomendaciones sobre dieta y ejercicio, volví a casa en otro taxi, esta vez conducido por un señor mayor que no paraba de hablar sobre sus nietos, sobre cómo lo visitaban cada domingo, sobre cómo su hija menor lo llamaba todas las noches antes de dormir solo para darle las buenas noches. Los días siguientes fueron una nebulosa de medicamentos, soledad y un silencio que pesaba más que nunca. El teléfono seguía mudo, como un objeto inerte más en la casa.
Finalmente, 3 días después del incidente, recibí un mensaje de texto de Mateo. No una llamada, un mensaje. Papá, perdona por no llamar. Mucho lío. ¿Todo bien? Besos. Me enviaba besos por mensaje, mientras yo había creído que me moría. Respondí con dedos torpes en el teclado táctil. Estuve en el hospital. Angina de pecho. Ya estoy en casa. Su respuesta llegó 2 horas después. Vaya, cuídate. Hablaremos pronto. Hablaremos pronto. Como si fuéramos conocidos casuales que se prometen vagamente tomar un café algún día. Una semana después del episodio cardíaco, cuando ya había asumido que Mateo no vendría a verme, que las promesas de hablaremos pronto eran solo palabras vacías lanzadas al viento, llegó la carta del banco. Era un sobre blanco, común, con el logo del Banco Santander en la esquina superior izquierda, dirigido a don Javier Vargas Montoya. La abrí sin pensar mucho, esperando que fuera el extracto mensual de siempre. Pero lo que encontré dentro hizo que el mundo se detuviera. Era una notificación de pago rechazado. Mi factura de la luz había sido devuelta por fondos insuficientes. Eso era imposible. Mi pensión se ingresaba religiosamente el día 1 de cada mes y yo era meticuloso con mis gastos. Nunca gastaba más de lo necesario. Siempre guardaba un colchón para emergencias. Con manos que temblaban más por la confusión que por la edad, busqué mi libreta de ahorros, ese pequeño libro azul donde anotaba cada movimiento, cada ingreso y cada gasto, una costumbre de los tiempos en que el dinero era tan escaso que cada peseta contaba. La había dejado de actualizar hacía unos meses, confiando en que todo seguía su curso normal, confiando en Mateo, quien se había ofrecido a modernizar mis finanzas, a gestionar mis pagos online, para que yo no tuviera que preocuparme por ir al banco cada mes. Es más fácil así, papá, había dicho con esa sonrisa que siempre me desarmaba. Yo me encargo de todo, tú solo descansa y disfruta de tu jubilación. Fui al banco esa misma tarde, caminando las 8 calles que me separaban de la sucursal, porque necesitaba el tiempo para preparar mi mente para lo que pudiera descubrir. La cajera, una chica joven con demasiado maquillaje y uñas pintadas de rojo brillante, me imprimió los movimientos de los últimos 6 meses. Y allí estaba, en blanco y negro, la traición más dolorosa que un padre puede experimentar. Mi pensión, esos 1.200 euros mensuales por los que había trabajado toda mi vida, había sido transferida sistemáticamente a otra cuenta. El titular de esa cuenta no era Mateo, no directamente. Era una cuenta a nombre de los padres de Sofía, mis consuegros, esas personas que apenas conozco, que me han tratado con cordial distancia en las pocas ocasiones en que nos hemos visto, que viven en una urbanización de lujo en las afueras de Madrid, mientras yo cuento cada euro para llegar a fin de mes. 6 meses. Durante 6 meses, mi hijo había estado desviando mi pensión, mi único ingreso, mi sustento, para dárselo a sus suegros, mientras yo comía pan con tomate para ahorrar, mientras posponía la compra de mis medicamentos para el corazón porque me parecían caros, mientras me negaba pequeños placeres como un café en el bar de la esquina, porque había que ahorrar. Mi dinero estaba financiando la vida de otros. La cajera me preguntó si me encontraba bien. Supongo que mi cara había perdido todo color. Le dije que sí, que solo necesitaba un vaso de agua, pero lo que necesitaba era entender cómo el niño al que había dado todo podía haberme traicionado de esta manera. Volví a casa caminando bajo el sol de la tarde, cada paso más pesado que el anterior, como si de repente mis 78 años hubieran caído sobre mí todos a la vez. Las calles familiares de mi barrio parecían diferentes, distorsionadas, como si las viera a través de un cristal empañado. Los vecinos me saludaban y yo respondía automáticamente, sin realmente verlos ni escucharlos.
Mi mente estaba atrapada en un bucle, repitiendo una y otra vez los números de la cuenta bancaria, las transferencias, las fechas que coincidían exactamente con el día en que mi pensión se depositaba. No había error posible, no había malentendido que pudiera explicar esto. Era un robo, simple y llanamente, perpetrado por mi propio hijo. Al llegar a casa, me senté en el viejo sillón de cuero del salón, ese que había sido de mi padre y que Mateo siempre decía que deberíamos tirar porque desentonaba con la decoración. Con el extracto bancario todavía en las manos, observé cómo la luz del atardecer se filtraba por las cortinas de ganchillo que Isabel había tejido, creando patrones de sombras en las paredes. La casa estaba en silencio, ese silencio espeso y opresivo que solo conocen los que viven solos, roto únicamente por el implacable tic-tac del reloj de péndulo. En ese momento entendí que no solo había perdido mi dinero, había perdido a mi hijo. El Mateo que yo conocía, el niño que corría a mis brazos cuando me veía llegar del trabajo, el adolescente que me pedía consejos sobre chicas, el joven que lloró de emoción cuando le entregué las llaves de su primer coche. Ese Mateo había desaparecido. Si es que alguna vez existió fuera de mi imaginación de padre esperanzado. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina, bebiendo tazas de café que ni siquiera quería, mirando fijamente el teléfono que había dejado sobre la mesa, esperando que sonara, que Mateo llamara con alguna explicación, alguna justificación que pudiera hacer que todo esto tuviera sentido. Pero el teléfono permaneció mudo, tan silencioso como la casa, tan vacío como me sentía por dentro. A las 3 de la madrugada, cuando el cansancio finalmente venció a la indignación, me arrastré hasta el dormitorio y me acosté en mi lado de la cama, dejando el de Isabel intacto como siempre. En la oscuridad, le hablé a su ausencia, le conté lo que había descubierto, le pedí perdón por haber fallado en la crianza de nuestro hijo, por no haber visto las señales, por haber confiado demasiado. La mañana siguiente trajo consigo una claridad brutal. Mientras preparaba mi café matutino, con las mismas 2 cucharadas de azúcar y el mismo chorrito de leche, pero con manos que ya no temblaban de edad, sino de determinación, tomé una decisión. No iba a confrontar a Mateo. No todavía. Primero necesitaba entender el alcance completo de la traición. Necesitaba asegurar lo poco que me quedaba. Necesitaba protegerme. Porque si algo había aprendido en mis 78 años de vida, era que cuando alguien te muestra quién es realmente, debes creerle la primera vez. Y Mateo me había mostrado exactamente quién era. Un extraño que llevaba mi apellido y mi sangre, pero no mi corazón ni mis valores. Llamé al banco y pedí una cita con el director. Necesitaba cambiar todas mis claves, cancelar las autorizaciones que había firmado confiando en mi hijo, recuperar el control de lo poco que me quedaba. El director, don Antonio, un hombre de mi generación que entendió la situación con solo ver mi cara, fue amable pero directo. Me explicó que, legalmente, era difícil recuperar el dinero transferido si yo había autorizado a Mateo a gestionar mi cuenta. Pero podíamos evitar que siguiera sucediendo. Cambiamos todas las contraseñas, cancelamos las tarjetas adicionales, bloqueamos cualquier acceso que no fuera el mío. Mientras firmaba los papeles, cada firma era como un clavo más en el ataúd de la relación con mi hijo. De vuelta en casa, me senté en mi taller improvisado en el garaje, rodeado de las herramientas que habían sido mis compañeras durante décadas. El olor a madera y barniz me calmaba, me recordaba tiempos más simples, cuando los problemas se podían solucionar con una lija y algo de paciencia. Tomé un trozo de madera de pino que había estado guardando y empecé a tallarlo sin un plan definido, dejando que mis manos trabajaran mientras mi mente procesaba todo lo ocurrido.
Poco a poco, la madera fue tomando la forma de un pájaro con las alas extendidas, listo para volar, libre. Era una metáfora demasiado obvia, pero en ese momento era exactamente lo que necesitaba crear. El teléfono sonó mientras estaba dando los últimos toques al pájaro de madera. Era Mateo. Por primera vez en semanas me llamaba, no un mensaje, una llamada real. Respiré profundo antes de contestar, preparándome para la actuación de mi vida. «Papá, ¿qué has hecho?». Su voz sonaba alterada, casi histérica. «El banco me ha llamado, dice que has cancelado mis accesos, que no puedo... ¿Por qué has hecho eso?». La indignación en su voz era palpable, como si yo fuera el que había cometido una traición. «He protegido lo que es mío, hijo», respondí con una calma que no sabía que poseía. «Nada más. Pero yo gestiono tus finanzas, es por tu bien. No entiendes de estas cosas modernas». «Entiendo perfectamente que mi pensión ha estado yendo a la cuenta de tus suegros durante 6 meses, Mateo». «Eso lo entiendo perfectamente». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración agitada, podía imaginar su mente buscando excusas, justificaciones, mentiras. «No es lo que piensas», empezó finalmente, con esa voz que usaba de niño cuando lo pillaba en una travesura. «Los padres de Sofía están pasando por un mal momento. Su negocio quebró. Iban a perder su casa. Era temporal, papá, solo hasta que se recuperaran. Iba a devolvértelo todo». «¿Con qué dinero?». «Mateo, con el dinero que no tienes porque se lo das todo a tu mujer y su familia. Con el dinero que nunca has sabido administrar porque siempre has tenido el mío como respaldo». Mi voz seguía calmada, pero cada palabra estaba cargada con décadas de sacrificio no reconocido. «No tienes derecho a hablarme así. Soy tu hijo», gritó, y en ese grito escuché al niño malcriado que quizás siempre había sido, pero que mi amor de padre me había impedido ver. «Precisamente por eso, Mateo, porque eres mi hijo y me has robado, porque cuando creí que me moría, estabas demasiado ocupado con tus suegros para preocuparte, porque has tomado mi amor por ti como una debilidad que podías explotar». La conversación terminó con Mateo colgándome el teléfono después de una sarta de acusaciones y reproches que ya no me dolían, porque no puede doler más lo que ya está completamente roto. Me quedé sentado en el taller, con el pájaro de madera terminado en mis manos, observando cómo los últimos rayos del sol se filtraban por la ventana polvorienta, iluminando las motas de acerrín que flotaban en el aire como pequeños universos en suspensión, en ese momento de absoluta soledad, cuando el peso de la traición amenazaba con aplastarme. Escuché un golpe suave en la puerta del garaje. Era Elena, mi vecina, una mujer de unos 60 y tantos años que se había mudado a la casa de al lado hacía apenas 3 meses, después de jubilarse como abogada en un importante bufete de Madrid. Elena era todo lo opuesto a la imagen que uno tiene de una abogada de éxito. Vestía con sencillez, siempre con colores tierra y tejidos naturales, su cabello gris recogido en un moño despeinado que le daba un aire bohemio. Y tenía esa manera de mirar directamente a los ojos que te hacía sentir que realmente te veía, no solo tu superficie, sino todo lo que llevabas dentro. «Javier», dijo con su voz suave pero firme. «Perdona la intromisión, pero te he escuchado en el jardín, no las palabras, solo el tono, y me preguntaba si necesitabas compañía. He preparado gazpacho y siempre hago de más». Era una excusa transparente, ambos lo sabíamos, pero la acepté con gratitud porque la alternativa era enfrentarme solo a la casa vacía y a mis pensamientos. Nos sentamos en mi patio, bajo el naranjo que había plantado cuando nació Mateo, bebiendo el gazpacho de Elena que sabía a verano y a consuelo. Sin que yo dijera nada, ella empezó a hablar de su propia vida,
de cómo había dedicado 40 años a su carrera, sacrificando familia y relaciones personales por el éxito profesional, y cómo ahora, en su jubilación, se había dado cuenta de que el éxito sin conexiones humanas genuinas era una victoria vacía. «Por eso me mudé aquí», dijo, mirando las flores de azahar que empezaban a abrirse en las ramas sobre nuestras cabezas. Buscaba autenticidad, vecinos de verdad, no solo personas que viven en el mismo edificio. Y parece que he encontrado uno que necesita tanto una amiga como yo necesito un amigo. Durante las siguientes semanas, Elena se convirtió en mi ancla en medio de la tormenta emocional que estaba atravesando. Venía cada tarde con alguna excusa. A veces traía comida. Otras veces pedía prestada alguna herramienta que claramente no necesitaba. Y poco a poco, sin presiones ni juicios, fui contándole toda la historia. Le hablé de Isabel, de cómo nos conocimos en una verbena de San Juan cuando teníamos 20 años, de cómo construimos esta casa con nuestras propias manos y muchos préstamos, de cómo Mateo fue nuestro milagro después de años intentando tener hijos. Le conté sobre los sacrificios, las horas extra, los trabajos que aceptaba aunque me destrozaran la espalda, todo para darle a mi hijo las oportunidades que yo nunca tuve. Elena escuchaba con esa atención completa que es tan rara de encontrar en estos tiempos de distracciones constantes. No me interrumpía con consejos no solicitados ni con frases hechas de consuelo vacío. Solo escuchaba y ocasionalmente hacía alguna pregunta que me obligaba a profundizar, a examinar mis propias motivaciones y expectativas. ¿Alguna vez le enseñaste a Mateo el valor del dinero?, me preguntó una tarde mientras podaba los jazmines muertos de la enredadera. ¿O siempre le diste todo hecho? ¿Resolviste todos sus problemas? ¿Le evitaste todas las dificultades? Era una pregunta dolorosa pero necesaria, y la respuesta era aún más dolorosa. No, nunca le había enseñado porque había querido que su vida fuera más fácil que la mía. Había querido ser el padre que daba todo sin pedir nada a cambio. Una tarde particularmente calurosa de marzo, mientras compartíamos una jarra de tinto de verano en el patio, Elena me contó sobre un caso que había llevado años atrás. Una anciana que había sido estafada por su propio hijo, que había perdido todos sus ahorros y su casa, y que había terminado en una residencia pública. ¿Sabes qué fue lo que más la destruyó?, me preguntó Elena, sus ojos grises fijos en los míos. No fue perder el dinero o la casa, fue perder la esperanza de que su hijo cambiara, de que algún día se arrepintiera y volviera a ser el niño que ella recordaba. Vivió sus últimos años esperando una disculpa que nunca llegó, un arrepentimiento que nunca se materializó. Murió esperando. El mensaje era claro. No podía vivir esperando que Mateo volviera a ser el hijo que creía recordar. Tenía que aceptar al hijo que realmente era y actuar en consecuencia. Fue Elena quien me sugirió que visitara el orfanato del Sagrado Corazón. Ella colaboraba como voluntaria dando clases de lectura a los niños. Y pensó que me vendría bien ver que había otras formas de dejar un legado, otras maneras de que el amor paternal encontrara su destino. Al principio me resistí. ¿Qué iba a hacer yo, un viejo carpintero amargado, en un orfanato? Pero Elena insistió con esa suavidad persistente que la caracterizaba. Y una mañana de abril, cuando los naranjos estaban en plena floración y el aire olía a promesas de primavera, me encontré frente a las puertas del orfanato, un edificio antiguo pero bien mantenido, en las afueras de Sevilla. La directora Sor Carmen era una mujer pequeña, de unos 60 años, con una energía que desmentía su edad y unos ojos que irradiaban una calidez genuina. Me recibió como si me hubiera estado esperando, aunque Elena había llamado apenas esa mañana para avisar de mi visita. «Señor Vargas»,
dijo tomando mis manos entre las suyas, que eran sorprendentemente fuertes para ser tan pequeñas. Elena me ha hablado mucho de usted. Es un honor recibir a un artesano de su calibre. Los niños estarán encantados de conocerlo. No entendía a qué se refería hasta que me llevó al taller del orfanato, un espacio pequeño pero luminoso donde había herramientas básicas de carpintería y varios proyectos a medio terminar. Los niños mayores vienen aquí a aprender oficios, explicó Sor Carmen, mientras yo examinaba las herramientas, notando que muchas necesitaban afilado y mantenimiento. Intentamos enseñarles habilidades prácticas, algo que puedan usar cuando cumplan 18 años y tengan que valerse por sí mismos. Pero nuestro profesor de carpintería se jubiló hace 6 meses y no hemos encontrado reemplazo. Los chicos han estado intentando continuar por su cuenta, pero se encogió de hombros con una sonrisa triste. En ese momento, un chico de unos 15 años entró al taller. Era delgado, con el pelo rebelde y ojos que habían visto demasiado para su edad. En sus manos llevaba un trozo de madera que claramente estaba intentando convertir en algo, aunque no estaba claro qué. «Este es Miguel», dijo Sor Carmen. «Es nuestro carpintero más dedicado, ¿verdad, Miguel?» El chico se encogió de hombros avergonzado, pero vi cómo sus ojos se iluminaban al ver las herramientas en mis manos. «¿Usted sabe de esto?», me preguntó directamente, con esa franqueza sin filtros de los adolescentes. «Algo sé», respondí tomando la pieza de madera de sus manos. Era pino, como el pájaro que había tallado en mi garaje, y podía ver que estaba intentando hacer un barco. «El problema es que estás trabajando contra la veta de la madera, por eso se te astilla. Mira, si la giras así», y sin darme cuenta, estaba enseñándole, mis manos guiando las suyas, mostrándole cómo sentir la dirección de las fibras, cómo trabajar con la madera en lugar de contra ella. Pasé toda la mañana en el taller, y cuando Sor Carmen vino a buscarme para almorzar, había 3 niños más alrededor de la mesa de trabajo, todos observando fascinados mientras les mostraba técnicas básicas de tallado. «Tienen hambre de aprender», me dijo Sor Carmen mientras caminábamos hacia el comedor. «Hambre de atención, de que alguien se tome el tiempo de enseñarles, de sentir que le importan a alguien». Sus palabras resonaron en mi pecho como un eco de algo que había perdido, o quizás que nunca había tenido realmente con Mateo. Estos niños que no tenían nada, valoraban cada momento de atención, cada enseñanza, mientras mi hijo, que lo había tenido todo, no valoraba nada. El comedor era un espacio amplio y ruidoso, lleno de niños de todas las edades. Me senté en una de las mesas largas, rodeado de caras curiosas, que me miraban con una mezcla de timidez y expectación. La comida era sencilla pero abundante. Lentejas con verduras, pan recién hecho, fruta de temporada. Mientras comía, escuchaba las conversaciones de los niños, sus preocupaciones sobre exámenes, sus ilusiones sobre el futuro, sus miedos sobre lo que vendría cuando tuvieran que dejar el orfanato. Había una honestidad cruda en sus palabras, una autenticidad que me conmovió profundamente. Estos niños no tenían familia, pero tenían algo que mi hijo había perdido: gratitud por lo poco que tenían y esperanza genuina en el futuro. Después del almuerzo, Sor Carmen me llevó a su despacho, una habitación pequeña pero acogedora, con las paredes cubiertas de fotos de niños que habían pasado por el orfanato a lo largo de los años. «Señor Vargas», empezó, sirviéndome un café que olía a canela. «Sé que esto puede parecer atrevido, pero ¿consideraría venir a enseñar carpintería a los niños? No podemos pagar mucho, casi nada en realidad, pero...» La interrumpí con un gesto. «No necesito dinero», dije, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi decisión. «Pero sí necesito sentir que lo que sé, lo que he aprendido,
en toda una vida, no morirá conmigo. Empecé a ir al orfanato 3 veces por semana. Los martes, jueves y sábados me levantaba con un propósito que no había sentido desde que Isabel murió. Los niños me esperaban con entusiasmo genuino, peleándose por quién sería mi ayudante del día, compitiendo por mostrarme sus progresos en los proyectos que les asignaba. Miguel, el chico del barco, resultó tener un talento natural para la carpintería. Sus manos parecían entender instintivamente la madera, su grano, su personalidad. Me recordaba a mí mismo a esa edad, ansioso por aprender, por crear, por dejar mi marca en el mundo a través de lo que mis manos podían construir. Un sábado, mientras enseñaba a los niños a hacer ensambles de cola de Milano, Miguel me preguntó por qué no tenía hijos. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Los otros niños se quedaron en silencio, sintiendo que habían tocado un tema delicado. «Sí tengo un hijo», respondí después de un momento, concentrándome en la madera frente a mí. «Pero a veces, los hijos que criamos no son los hijos que esperábamos tener. Y a veces, la familia que elegimos es más real que la familia que nos viene dada por la sangre». Miguel asintió como si entendiera perfectamente, y supongo que, siendo huérfano, entendía mejor que nadie que la familia es más que genética. Elena venía a menudo conmigo al orfanato. Mientras yo enseñaba carpintería, ella leía cuentos a los más pequeños o ayudaba a los mayores con sus tareas legales, explicándoles sus derechos, preparándolos para la vida adulta que les esperaba, fuera de los muros protectores del orfanato. Nos habíamos convertido en un equipo inesperado, 2 jubilados que habían encontrado un nuevo propósito en el ocaso de sus vidas. Las tardes, después del orfanato, volvíamos juntos a casa, a veces en silencio, otras veces charlando sobre los niños, sobre sus progresos, sobre sus historias que partían el corazón, pero también lo llenaban de esperanza. Fue Elena quien me hizo ver lo que había estado germinando en mi mente durante semanas. Estábamos en mi patio. Era mayo y el aire estaba cargado con el perfume de los jazmines y el azahar. «Has encontrado tu verdadera familia, ¿verdad?», me dijo mientras servía el té que había empezado a compartir cada tarde. «Esos niños te necesitan más de lo que Mateo te ha necesitado nunca. Y tú los necesitas a ellos». Tenía razón, por supuesto. En el orfanato había encontrado no solo un propósito, sino una forma de amor filial que era puro, sin expectativas, sin manipulaciones, sin traiciones. Los niños me querían por lo que les enseñaba, por el tiempo que les dedicaba, no por lo que podían obtener de mí. Mientras tanto, Mateo había intentado contactarme varias veces, primero con llamadas que no contesté, luego con mensajes que oscilaban entre la furia y la manipulación emocional. «Papá, estás siendo irracional», decía uno. «No puedes castigarme para siempre», decía otro. «Mamá estaría decepcionada de ti». Fue el que más dolió, usar la memoria de Isabel como arma. Pero con cada mensaje, con cada intento de manipulación, mi decisión se hacía más firme. No era castigo lo que buscaba, era justicia, era coherencia, era, por primera vez en mi vida, ponerme a mí mismo y a mis valores por encima de las expectativas de un hijo que había demostrado no merecerlas. Una noche, mientras revisaba mis papeles en el estudio, encontré el testamento que Isabel y yo habíamos hecho hace años, cuando Mateo era todavía un adolescente lleno de promesas. Todo iba para él, por supuesto, la casa, los ahorros, las pocas joyas de Isabel, todo para nuestro único hijo. Lo leí con ojos nuevos, viendo no un documento de amor, sino un documento de expectativas no cumplidas. Esa noche no dormí, pero no por angustia, sino por claridad. Sabía lo que tenía que hacer, lo que Isabel,
La Isabel real que conocía el valor del trabajo y el sacrificio, hubiera querido que hiciera. A la mañana siguiente llamé a Elena. «Necesito un abogado», le dije sin preámbulos, no para recuperar lo que Mateo tomó, sino para asegurarme de que lo que queda vaya donde debe ir. Elena no preguntó nada. Solo dijo que estaría en mi casa en 1 hora con todos los documentos necesarios. Mientras la esperaba, paseé por la casa, observando cada habitación, cada mueble, cada recuerdo. Esta casa había sido construida con amor, con las manos de Isabel y mías, con la ilusión de crear un hogar para nuestra familia. Pero la familia no son las paredes, son las personas que las habitan, y las personas que ahora consideraba mi familia no vivían aquí. Vivían en un orfanato en las afueras de Sevilla. Elena llegó con su maletín de cuero gastado y esa eficiencia profesional que nunca había perdido. A pesar de la jubilación, nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde Mateo había hecho sus deberes de niño, donde Isabel y yo habíamos compartido miles de cenas, donde ahora se escribiría un nuevo capítulo de esta historia. «Quiero dejarlo todo al orfanato», dije sin rodeos. «La casa, los ahorros, todo. Quiero crear un fondo para que los niños que muestren aptitud para la carpintería puedan estudiar, tener sus propias herramientas, empezar sus propios negocios cuando salgan». Elena me miró con esos ojos grises que parecían ver a través del alma. «¿Estás seguro? Una vez hecho, no hay vuelta atrás». «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondí, y era verdad. Mateo tuvo todas las oportunidades, todo mi amor, todo mi apoyo, y eligió traicionarme. Estos niños no han tenido nada, y aún así luchan, sueñan, esperan. Ellos merecen una oportunidad, merecen saber que alguien cree en ellos lo suficiente como para apostar su futuro en ellos. Elena asintió y empezó a redactar los documentos. Mientras escribía me explicaba cada cláusula, cada detalle legal. Establecimos un fideicomiso, el Fondo Isabel Vargas para Jóvenes Artesanos, en honor a mi esposa. La casa se vendería a mi muerte y los fondos irían al fideicomiso. Mis ahorros, las herramientas de mi taller, todo iría a crear oportunidades para niños que no habían tenido ninguna. El proceso legal tomó varias semanas. Durante ese tiempo, continué mi rutina en el orfanato, pero ahora con una sensación de propósito aún mayor. Cada niño al que enseñaba podría ser beneficiario de este legado. Cada lección que impartía era una semilla plantada para el futuro. Miguel había terminado su barco y había empezado a trabajar en una caja de música para el cumpleaños de Sor Carmen. Verlo concentrado, la lengua asomando por la comisura de los labios, mientras lijaba cuidadosamente cada pieza, me llenaba de un orgullo que nunca había sentido viendo los logros académicos de Mateo. Finalmente llegó el día de firmar los documentos definitivos. Elena había arreglado todo para que la firma fuera en el orfanato, con Sor Carmen como testigo. Era un día luminoso de junio, el tipo de día que en Sevilla promete un verano largo y caluroso. Los niños estaban en clase. El edificio estaba inusualmente silencioso. Nos reunimos en la capilla del orfanato, un espacio pequeño pero hermoso, con vidrieras que proyectaban arcoíris de colores sobre los bancos de madera pulida. Mientras firmaba mi nombre en cada página, sentía no una pérdida, sino una liberación, como si cada firma me quitara un peso que había estado cargando durante años. Sor Carmen lloró cuando le expliqué lo que significaban los documentos. «Señor Vargas, esto es demasiado», dijo entre lágrimas. «No es demasiado», respondí tomando sus manos como ella había tomado las mías el primer día. «Es exactamente lo correcto. Estos niños son el futuro, y el futuro merece todas las oportunidades que podamos darle». Elena, siempre práctica, ya estaba discutiendo con Sor Carmen los detalles de cómo se administraría el fondo,
cómo se seleccionarían los beneficiarios, cómo se asegurarían de que el dinero se usara sabiamente. Yo las escuchaba a medias, mi atención captada por un rayo de sol que iluminaba el crucifijo sobre el altar, haciéndolo brillar como si estuviera hecho de oro puro. Esa tarde, cuando los niños se enteraron de lo que había hecho, aunque no entendieran completamente las implicaciones, me rodearon en un abrazo colectivo que casi me tira al suelo. Miguel, tratando de ser el hombre que creía que debía ser a sus 15 años, intentó darme las gracias formalmente, pero las palabras se le atragantaron y terminó llorando en mi hombro. Lo abracé fuerte, este niño que no era mi sangre, pero que había elegido ser mi heredero espiritual, y le susurré que todo estaría bien, que su futuro estaba asegurado, que alguien creía en él. El universo tiene formas curiosas de cerrar círculos. Esa misma noche, cuando llegué a casa emocionalmente agotado, pero extrañamente en paz, encontré a Mateo esperándome en la puerta. Había adelgazado, tenía ojeras profundas y su traje caro se veía arrugado y descuidado. «Papá», empezó, y supe por su tono que venía a pedir dinero. «Sofía me ha dejado. Sus padres quebraron definitivamente y ella dice que no soy el hombre con el que se casó, que sin dinero no soy nadie. Necesito tu ayuda, papá. Necesito que me perdones, que me ayudes a empezar de nuevo». Lo miré largo rato. Este hombre que era mi hijo, pero también un extraño. Este ser que había salido de mi sangre pero no había heredado mi corazón. «Pasa», le dije finalmente. «Hablemos». Nos sentamos en la cocina, en los mismos lugares donde habíamos compartido tantos desayunos cuando era niño. Le serví café, con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche, exactamente como le gustaba, porque algunas cosas no se olvidan, aunque el amor se haya roto. «Mateo», empecé, midiendo cada palabra. El perdón no es algo que se pide cuando se necesita algo. El perdón se gana, se construye, se demuestra con acciones, no con palabras desesperadas. «Pero soy tu hijo», exclamó, y en su voz había eco del niño mimado que siempre había sido. «Tienes que ayudarme. Es tu obligación». Y ahí estaba, la palabra que definía toda nuestra relación. Obligación. No amor, no respeto, no gratitud. Obligación. Mi obligación era criarte, educarte, darte las herramientas para ser un hombre de bien. Respondí con calma. Esa obligación la cumplí, y más. Lo que hicieras con esas herramientas era tu responsabilidad. Y elegiste usarlas para traicionarme. «No, Mateo, ya no tengo obligaciones contigo. Las obligaciones terminan donde empieza la traición». Le conté entonces sobre el testamento, sobre el fondo, sobre mi decisión de dejar todo al orfanato. Vi cómo su cara pasaba de la incredulidad a la furia, de la furia a la desesperación, y finalmente a algo que podría haber sido comprensión o simplemente derrota. «Esos niños», empezó, pero lo interrumpí. «Esos niños valoran cada momento que paso con ellos, cada enseñanza, cada gesto de cariño. Esos niños que no tienen nada, dan todo de sí mismos. Esos niños son más mis hijos que tú, que tuviste todo y no valoraste nada». Mateo se fue esa noche sin despedirse, dejando su taza de café intacta sobre la mesa. No he vuelto a saber de él, y aunque a veces, en las noches muy silenciosas, me pregunto dónde estará, qué estará haciendo. La pregunta ya no viene acompañada de dolor, sino de una curiosidad distante, como cuando piensas en alguien que conociste hace mucho tiempo en otra vida. Elena dice que es saludable, que el desapego es necesario para sanar. Tiene razón, como siempre. Han pasado 6 meses desde que firmé los documentos del testamento. Mi rutina ha cambiado completamente. Ahora mis días empiezan no con la soledad del café solitario, sino con la anticipación de lo que enseñaré en el taller.
he empezado a documentar todas mis técnicas, a escribir un manual de carpintería que quedará en el orfanato para futuros estudiantes. Miguel me ayuda con los dibujos técnicos. Tiene un talento natural para capturar los ángulos y las proporciones. Hemos empezado a trabajar juntos en proyectos más ambiciosos, muebles que el orfanato vende para recaudar fondos. Cada pieza lleva una pequeña placa, hecho con amor en el taller Vargas del Sagrado Corazón. Elena y yo hemos desarrollado una amistad que va más allá de la vecindad. Cenamos juntos casi todas las noches, a veces en mi casa, a veces en la suya, compartiendo historias, silencios cómodos y esa complicidad que solo viene con la edad y la experiencia compartida. No es romance, es algo más profundo, más sólido. Es el reconocimiento de dos almas que han encontrado paz en el servicio a otros, que han descubierto que la familia se elige y se construye con actos de amor cotidianos, no con lazos de sangre que pueden romperse con la misma facilidad con que se crearon. La casa ya no se siente vacía, aunque físicamente sigo viviendo solo. Las paredes están ahora llenas de dibujos de los niños del orfanato, de fotos de los proyectos que hemos completado juntos, de cartas de agradecimiento escritas con letra torpe pero sincera. El reloj de péndulo sigue marcando cada segundo, pero ahora su tic-tac no es un recordatorio de soledad, sino un metrónomo que marca el ritmo de una vida con propósito renovado. Isabel, creo, estaría orgullosa, no del hijo que criamos, sino del hombre en que me he convertido a través del dolor y la pérdida. A veces, cuando estoy en el taller del orfanato, rodeado de niños ansiosos por aprender, con las manos cubiertas de aserrín y el corazón lleno de una satisfacción que nunca conocí cuando trabajaba solo para mantener a mi familia, pienso en la ironía de todo esto. Tuve que perder a mi hijo para encontrar a mis verdaderos herederos. Tuve que ser traicionado para aprender el valor de la lealtad genuina. Tuve que quedarme sin nada para darme cuenta de que lo tenía todo. Miguel me preguntó el otro día si me arrepentía de mi decisión. Estábamos trabajando en un armario particularmente complicado, con incrustaciones que requerían toda nuestra concentración y habilidad. «Mira este ensamble», le dije, mostrándole cómo las piezas encajaban perfectamente, cada una en su lugar exacto, cada una necesaria para la fortaleza del conjunto. Cuando una pieza no encaja, cuando no cumple su función, cuando debilita en lugar de fortalecer, hay que quitarla. No importa cuánto tiempo hayas invertido en ella, no importa cuánto querías que funcionara. A veces, quitar lo que no funciona es la única manera de crear algo hermoso y duradero. Entendió la metáfora, este chico sabio más allá de sus años. «¿Entonces, nosotros somos las piezas que sí encajan?», preguntó con esa vulnerabilidad que a veces mostraba. «Vosotros sois las piezas que elegí», respondí, «y que me eligieron a mí. Y eso, Miguel, es más valioso que cualquier accidente de nacimiento». Siguió trabajando en silencio, pero vi la pequeña sonrisa en sus labios, el brillo en sus ojos que me decía que había entendido algo fundamental sobre el amor y la familia. El médico dice que mi corazón está mejor, que el estrés reducido y el propósito renovado han hecho maravillas por mi salud. Bromea diciendo que encontrar una nueva familia me ha dado una nueva vida, y no está equivocado. Ya no tomo la mitad de las medicinas que tomaba. Ya no paso las noches en vela preocupándome por un hijo ingrato. Ya no siento ese peso en el pecho que no era físico, sino emocional. Elena dice que parezco 10 años más joven, y aunque sé que exagera, es verdad que me siento más vivo de lo que me he sentido en años. Ayer Sor Carmen me pidió que considerara mudarme a una pequeña casa que el orfanato tiene en su terreno,
una casita que usan para voluntarios de largo plazo. Sería más fácil para usted, dijo, no tener que viajar cada día. Y los niños lo verían como lo que realmente es, parte de nuestra familia. Le dije que lo pensaría, pero ambos sabemos que es solo cuestión de tiempo. Mi casa en Triana, con todos sus recuerdos, buenos y malos, es parte de un pasado que ya no me define. Mi futuro, el tiempo que me quede, está con estos niños que me han enseñado que el amor verdadero no es el que se da esperando algo a cambio, sino el que se da libremente, generosamente, sin condiciones. Esta mañana, mientras preparaba mi café, con las mismas 2 cucharadas de azúcar y el mismo chorrito de leche, me di cuenta de que ya no lo hacía por costumbre, sino por elección. Cada pequeño ritual de mi día es ahora una elección consciente, no una repetición vacía. Elijo levantarme cada mañana con propósito. Elijo invertir mi conocimiento en mentes jóvenes y ávidas. Elijo amar a estos niños que no son mi sangre, pero son mi legado. Elijo cada día ser el padre que siempre quise ser. Solo que no para el hijo que tuve, sino para los hijos que la vida me ha regalado en este último capítulo. El naranjo del patio está cargado de frutos este año, más que nunca desde que Isabel murió. Lo recogeré mañana con los niños del orfanato. Les enseñaré a hacer mermelada como Isabel me enseñó a mí, y guardaremos los tarros para vender en el mercadillo benéfico de Navidad. Cada tarro llevará una etiqueta escrita a mano. Mermelada de naranja del abuelo Javier. Porque eso es lo que soy ahora. No por sangre sino por elección. No por obligación sino por amor. Y mientras los niños corren por el patio, riendo y gritando, llenando de vida este espacio que estuvo muerto tanto tiempo, sé que he encontrado mi verdadera familia. El reloj de péndulo marca las 5 de la tarde. En una hora, Elena vendrá para nuestra cena semanal. Hemos invitado a Miguel esta vez. Quiere mostrarnos los planos para su primer proyecto independiente. Una cuna para el bebé que Sor Carmen encontró abandonado la semana pasada. La vida sigue, no en línea recta como esperaba cuando era joven, sino en círculos que se cierran y se abren, en espirales que te llevan a lugares que nunca imaginaste. Y en este lugar inesperado, en este final, que es también un principio, he encontrado no solo paz sino alegría, no solo resignación sino esperanza. Mi fortuna, esa por la que trabajé toda mi vida, por la que sacrifiqué mi salud y mi juventud, no se la llevó mi hijo a pesar de sus intentos. Mi fortuna encontró su verdadero destino en las manos callosas de niños que aprenden a crear belleza de la madera cruda, en los ojos brillantes de jóvenes que ven un futuro donde antes solo veían abandono, en el corazón de un orfanato que se ha convertido en el hogar que mi casa nunca pudo ser después de la traición. Y yo, Javier Vargas Montoya, carpintero jubilado, padre fallido, abuelo elegido, he encontrado en mis 78 años lo que busqué toda mi vida. Una familia que me ama no por lo que puedo darles, sino por lo que construimos juntos, tabla por tabla, día a día, con paciencia, con cariño, con la certeza de que el amor verdadero no se hereda, se elige y se gana. Is N.